Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay que continuar hablando de las instituciones, porque de las instituciones depende el desarrollo de los pueblos. Justamente empezó el debate sobre la llamada reforma del Estado, que tiene como eje central buscar, por ejemplo, suprimir la reelección presidencial y varias que generan desequilibrio de poderes. En consecuencia, tenemos que ocuparnos de si esta reforma realmente podrá llegar a hacer que haya equilibrio de poderes, que haya verdadera separación de funciones, que funcione el Estado de Derecho y aspectos tales como estos. Estaremos analizando esta noche con nuestro invitado, el doctor Alexander Castro, analista y estratega político. Doctor Castro, bienvenido a mi programa. Doctor Ricaurte, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes que hasta ahora pues prenden los televisores para enterarse de esas opiniones tan importantes, de estos debates que sin duda le hacen tanta falta al país. Muy bien. Es evidente que hay desequilibrio de poderes. En Colombia muchas cosas están desequilibradas. Una de ellas es que hay predominio, nos parece a nosotros, de la rama ejecutiva y de la rama judicial sobre la legislativa. ¿A usted qué le parece? A mí me parece sin duda que hay desequilibrio de poderes. Me parece también que por las circunstancias políticas y jurídicas que ha atravesado el país en los últimos años, esos mismos poderes unos y otros han sufrido una cierta antropofagia. No, sin duda cabe señalar ahora entonces como una declaración de un presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo: viene el siglo del Poder Judicial, y entonces más de 30 senadores de la República terminaron condenados por el tema de la parapolítica. ¿Podría uno hablar entonces que en esa judicialización de la política, justa o no, el Poder Judicial desequilibraba al Poder Legislativo? Hay sin duda una aplicación del ejercicio del poder, de cada uno de los poderes, que desequilibra al otro. Y eso se ha dado, doctor Ricaurte, a mi modo de ver, a mi modo de parecer, que sin duda se ha dado porque algo nos quedó mal diseñado. Mire que estamos asistiendo a la 40ª enmienda de la Constitución Política Colombiana. La 40. Que es muy joven, 23 años. La Constitución Política Americana es una constitución de más de 200 años, 225 años, y creo que ha tenido alrededor de unas 20 enmiendas. Sí, 26 enmiendas. Lo que quiere decir que algo nos quedó mal hecho en la Constitución del 91. Claro que mucho quedó mal hecho. Lo importante es de pronto en esta oportunidad que, si bien no es un proyecto por razones políticas que pueda comprender todas las materias que son necesarias de enmienda, por lo menos sí es un proyecto amplio que reforma unas. Ahondemos un poquito en por qué consideramos que hay desequilibrio de poderes. Hay desequilibrio de poderes sin duda por la confección que se ha hecho del ejercicio de cada uno de los poderes. Por ejemplo, el Procurador General de la Nación es ternado por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado. Sí, señor. Pero apenas es ternado, apenas es elegido ese procurador, es ternado, cada uno de ellos tiene que ir a hacer lobby al Congreso de la República, a buscar los votos ¿de quién? De los senadores de la República. Luego, tiene que ese candidato en ese momento empezar a buscar el favor de la clase política colombiana. La que después va justamente a ser juez de ella, porque va a ser el juez disciplinario de quienes lo han elegido, que es el Senado de la República. Pero además, ese es uno de los aspectos que se va a reformar en este proyecto. Pero además,
esos mismos procuradores eligen a los procuradores regionales y a los procuradores provinciales, Sí. que son los que disciplinan alcaldes y gobernadores que pertenecen a los equipos políticos de los senadores que lo eligieron. ¿Sí? Y Luego el Procurador General de la Nación no debiera tener un origen político. no debiera tener un origen político. Como no debe tener un origen político el Consejo Nacional Electoral, tema que por ahora no se toca. Como no debiera también tener Bueno, origen entonces, político el Contralor. entonces lo que le propongo es que aprovechemos todo escenario posible para generar conciencia en torno de que los errores que se cometieron en el 91 y que se han agravado, por ejemplo, con la reelección presidencial, se corrijan. Podríamos poner otros ejemplos. Si es permitida la reelección del Contralor General de la República y muchos otros, eso significa que eso genera desequilibrio de poderes y que lo que se deben suprimir serían todas las reelecciones, porque es que estamos en Colombia, no en un país desarrollado donde la política se hace a niveles primarios y donde unos funcionarios pasan de una corporación a otra, tema que también se pretende reformar, ¿no le parece? Pero además, aquí no hemos creado unas políticas públicas que prevalezcan en el tiempo y el espacio, en todas las instituciones. Aquí llega un procurador y le dé un brochazo a cabo a lo que el anterior procurador dejó. Porque no hay planes de Estado. Porque no hay unas políticas públicas que prevalezcan en el tiempo y el espacio, pero además de que tengan una legitimidad dentro de la comunidad. Aquí lo que uno oye al ciudadano común y corriente es que todos vienen en campaña, liberales, conservadores, de la izquierda o de la derecha, pero después llegan al poder, es lo que dice el ciudadano común y se olvidan de lo que pasó en elecciones. Bueno, mire, y es indudable que para que exista democracia, para que exista Estado de Derecho, para que exista equilibrio de poderes, es necesario la separación de funciones. Y si bien constitucional y legalmente existe la separación de funciones, en la práctica eso muy poco funciona. De ese y de otros temas ya hablaremos después de la primera muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Desde los griegos, desde Aristóteles, se habla de la separación de funciones. Lo que pasa es que modernamente Montesquieu revivió el tema, lo actualizó justamente para combatir las monarquías absolutas. Desde entonces se habla de las tres ramas tradicionales del poder público. En verdad, doctor Castro, ¿hay separación de funciones en Colombia? No, yo creo que hay una mezcla y un abuso de unos y otros. Yo creo que yo alguna vez escribí un artículo sobre la popellización de la justicia y lo que quería decir no era otra cosa que un delincuente pues empezó a delatar algunas cosas que sucedieron allá en época pasada, un delincuente que acabó de salir por estos días, pero que sin duda afectó la vida jurídica y política del país. Pero hago referencia a eso es simplemente porque la judicialización de la política, pero antes que la judicialización de la política está la politización de la justicia. Sin duda tal vez es el mejor ejemplo que podemos dar de esa mezcla de funciones. Recuerdo también cuando el presidente Uribe en un consejo comunal ordenó a los policías que estaban con administrar él justicia, sí, como si fuera un juez de la República. Creo que esos abusos están más que en las instituciones, en las personas que ejercen, y yo creo que el debate, doctor Ricaurte, hay que dirigirlo mucho hacia allá. Aquí hemos tenido modelos, valga la redundancia, que en el mundo son ejemplo, que son modelos de aplicación de instituciones.
pero lo que hemos tenido es malos manejadores, directores, ejecutores de esas instituciones. Yo creo que el abuso es en ese arraigo personal y en ese desarrollo, en esa cierta identidad personal que han tenido quienes ejercen la función pública. En Colombia, según Divergé, y en América Latina no hay régimen presidencial, sino presidencialismo, la hipertrofia del régimen presidencial. ¿No le parece que una posibilidad de combatir esa situación, porque aquí lo que elegimos cada 4 años es un verdadero monarca, así la Constitución del 91 en eso haya sido positiva y haya limitado un tanto el poder presidencial, que el mismo presidente Santos procura corregir con este proyecto? ¿No le parece que el país, después de que estableció la moción de censura, que no ha aplicado, que no se ha aplicado porque es propia del régimen parlamentario y no del régimen presidencial que tenemos, no le parece que iría siendo hora de que el país piense por lo menos en un régimen semiparlamentario? Yo diría que sí, y hay que hablar en esos términos, y para hacer un cierto mezcla de los términos que Sí. usted acaba de usar, yo no le hablaría de presidencialismo en Colombia, sino en este momento de hiperpresidencialismo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Sí. Mire, doctor Ricaurte, y puede que me equivoque, pero yo estoy viendo en esta reforma mucha cosmética constitucional, muchos afanes. Aunque hay cosas importantes, Bueno, veo unas cosas más urgentes que importantes. Y es que el Consejo de Estado acaba de pronunciarse acerca de la fallida reforma a la justicia del año 2012, donde fueron unos ciudadanos colombianos los que vía unos medios alternativos como el Facebook y el Twitter manifestaron su inconformidad con respecto a una discusión que se daba en el Congreso, pero que le entregaba unos ciertos privilegios a magistrados, a congresistas y a una cantidad de gente que era un abrupto, pues, terrible para la justicia colombiana. Y asistimos a eso, pero asistimos también a ese fallo del Consejo de Estado que le dice: oiga, presidente, usted lo hizo mal, no va esa reforma, que entre otras cosas tuvo todos los debates de legalidad, ¿sí? ¿Qué debiera pasar hoy? Que esa reforma debería tener vigencia, porque el Consejo de Estado... Porque se dieron los 8 debates y no se dieron los mismos 8 para haberla derogado, ¿no? Claro. Y porque fue aprobada en sesiones extraordinarias el archivo de ello. Exacto, y le dice: presidente, lo que usted dice no sirve, pero tampoco sirve la reforma a la justicia. Es decir, esto se debe modificar, se debe aclarar, pero para el futuro, no para ahora. Entonces lo que yo estoy viendo es que aquí quieren dar un mensaje de que lo cambian todo, pero dan un mensaje para cambiar nada. Bueno, pero retomemos otra vez lo de ahora, doctor Castro. Entonces, entre más equilibrio de poderes haya, más separación de funciones hay. Sin duda. Por tanto, más Estado de Derecho. Sin duda. ¿Hasta qué punto esta reforma puede contribuir a que haya más Estado de Derecho? Yo diría que muy poco. Cuando usted, como gobierno, presenta una reforma que dice que el procurador tiene que ternarlo el presidente de la República, y entonces envía un mensaje de más hiperpresidencialismo, sin duda lo que está haciendo es no, en medio del disenso, lograr esta reforma política y jurídica del Estado. No se llamó a un cuerpo colegiado de la justicia para que dijera qué quería aportar. No pero se mire, llamó... pero mire, eso no lo comparto con usted, porque es que los que administran justicia en este país son unos privilegiados para los cuales no se les ha asignado un juez real. Entonces, que ellos mismos pretendan realizar la reforma que a ellos mismos los va a afectar,
pues no tendría sentido. Pero eso también, doctor Ricaurte, funcionaría para el presidente, que propone ternar al procurador, quien ejerce toda la actividad disciplinaria en el país, a sus ministros. A propósito de Entonces, lo que yo quiero decirle, doctor Lozada, es que aquí no podemos seguir teniendo imposiciones para seguir reformando la Constitución política colombiana. Yo creo que sin duda necesitamos un escenario de concertación nacional. Así como estamos hablando con la guerrilla de las FARC, ¿por qué no hablar con los actores de esta reforma? ¿Quiénes son los actores de esta reforma? Pues la clase política, se está dando el debate en la Comisión Primera del Congreso, pero también los actores de esta reforma son quienes administran justicia, pero también es el Procurador General de la Nación, pero también es el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo que acabo de leer, será o estará bajo el mandato, según la reforma, del Procurador General de la Nación. Pero fíjese que ese criterio no lo comparto, doctor Alexander, porque es que no se debe llamar a quienes, a los representantes de las instituciones que se van a reformar porque ellos tienen ya un interés creado. Entonces, debe ser el país el que se ocupe a través de su vocero, el Congreso, porque para eso lo ha elegido, esa es una de sus funciones. Pero mire, una vez que hagamos la última muy pequeña pausa, le voy a preguntar sobre si está de acuerdo con la supresión del voto preferente, sobre si está de acuerdo con el Tribunal de Aforados, sobre si está de acuerdo con reformar instituciones que no han debido incluirse en este país, como la de la circunscripción nacional para el Senado. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Dejé planteado unos temas antes de la última pausa, pero usted, doctor Castro, en su concepto, ¿qué es lo más importante de esta reforma que se le está proponiendo al país? Yo diría que los temas de carácter político, el más importante. El más importante, el fortalecimiento de los partidos mediante la eliminación del voto preferente, para que se acabe ese caudillismo, los personalismos. Los personalismos y las formas que tienen esos personajes que sin duda sacan las más altas votaciones, obviamente por clientelismo y corrupción política dentro de sus partidos. Segundo aspecto que quiere destacar. Segundo aspecto que quiero destacar, el Tribunal de Aforados, pero con una crítica. Bueno, pero antes de la crítica, ese es muy importante porque es buscar la manera de darle a un juez real para que investigue penal, disciplinaria y fiscalmente a quienes ahora no tienen juez, que son los magistrados y los ministros y fundamentalmente el fiscal, el procurador, el contralor. La crítica a eso es, supongo. Yo, mire, le digo, eso es muy bueno porque se cambia la comisión de absoluciones y sin duda se le quita esa función judicial. Cuando él se refiere a la comisión de absoluciones es la comisión de acusación, que en la práctica es eso. Es eso, y ha sido eso históricamente. Sí. Ha sido una burla para la democracia colombiana y para la justicia colombiana. Así es. Pero lo que no me gusta de ese Tribunal de Aforados es que precisamente cuando lo que se quiere buscar es independencia para la aplicación de justicia a esas personas que provenga del Congreso. Es que provenga del Congreso. De acuerdo. Yo creo que eso sigue ¿De dónde debe provenir? Yo creo que hay que buscar un mecanismo que busque a los mejores hombres, a unos ejemplares hombres de la vida jurídica colombiana, de la academia colombiana. Bueno, entonces no le dé muchas vueltas, concurso de méritos. Concurso de méritos tienen que ser ese Tribunal de Aforados. Como debieran ser escogidos los funcionarios públicos, los magistrados, que ahora son escogidos mediante un proceso político a través de listas que elabora el Consejo Superior de la Judicatura. Que es otra de las funciones aquí que va a cambiar dentro de la reforma a la justicia, ¿no? Que se debe acabar porque lo que necesita esencialmente la justicia es un buen gerente, ¿no le parece? Lo que necesita es un buen gerente, pero también necesita buenos administradores de justicia. Mire, usted mencionaba que a la Constitución del 91 se le han introducido, qué horror, 39 reformas y que esta es la 40.
cómo parar eso, cómo hacerle a la Constitución el ajuste integral que entre otras nosotros propusimos hace 22 años y que todavía no se le ha hecho para no seguirla actualizando a pedacitos, con lo cual en vez de arreglarse el problema se agrava. Yo lo que creo, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo anteriormente, tenemos que dirigirnos hacia la transformación del Estado. Y la transformación del Estado tiene que darse vía de la democracia. Y para mí, lo que tenemos que hacer es una Asamblea Nacional Constituyente, aprovechando la coyuntura política que está viviendo el país, aprovechando que hemos tocado fondo en muchos temas muy importantes, aprovechando todo lo que hemos vivido, pero haciéndonos como esa desintoxicación, doctor Ricaurte. Tenemos que liberarnos de odios, de persecución, de agravios, dar el disenso para construir el consenso. Muy bien, estoy de acuerdo con usted porque resulta que la reforma de fondo que necesita la justicia no la va a hacer el Congreso, porque la reforma al régimen territorial que necesita este país no la va a hacer el Congreso. Doctor Castro, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Qué pesar, muy rápido, pero muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso que me haya invitado porque usted para la política colombiana, para la academia colombiana, es un excelente hombre y estar a su lado es bien importante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, ocupémonos siempre de lo que nos es común, de lo público, y dentro de lo público el tema institucional es determinante en la vida y en el desarrollo de los pueblos. Feliz noche, que descansen. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces.